¿Alguna vez has escuchado hablar de Pangea, ese supercontinente que existió entre hace unos más o menos 300 millones de años y unos 200 millones de años, abarcando dos periodos gigantescos que fue el Pérmico, es decir, el final de la era Paleozoica, y el Triásico, el inicio de la Mesozoica? Pero alguna vez te has preguntado cómo hacen los geólogos y los paleontólogos para enterarse de que en realidad existe un único supercontinente que podías andar a pie toda la Tierra. Esto se debe a una particularidad de la vida de los seres vivos, que es que dejamos restos. Cuando morimos tenemos la particularidad de que dejamos ya sea conchas, restos de nuestro exoesqueleto, en el caso de los crustáceos, los insectos u otros animales que dejan esas carcasas de quitina que se pueden fosilizar, o ya sea huesos, pelos, dientes, mandíbulas o cualquier otra estructura muy sólida que el viento, el agua, la tierra y el efecto del tiempo no logra borrar. Entonces ese tipo de fósiles se le llama como más o menos algo así como fósiles guía. Y estos fósiles funcionan para varias cosas, pero para datar lo que es el tiempo geológico nos funcionan muy bien porque, por ejemplo, la mayoría de las veces los individuos que se parecen muchísimo y que pertenecen al mismo grupo, por lo general evolucionaron de un ancestro común. Por lo tanto, tenemos el caso particular del Tyrannosaurus Rex, que vivió a finales de la era Cretácica en América del Norte, pero tiene un primo asiático muy parecido. El fenotipo es básicamente el mismo animal. Si nosotros viéramos un Tyrannosaurus y un Tarbosaurus bataar de cerca, no distinguiríamos muy bien cuál es cuál. Entonces, sabemos que tanto Tarbosaurus bataar como Tyrannosaurus rex, al parecerse tanto, a ser primos tan cercanos que algunos paleontólogos los consideran incluso dentro del mismo género. Entonces tenemos que considerar que tuvieron que haber vivido en un periodo de tiempo, en una época muy cercana entre sí. Por lo tanto, tenemos que pensar que si el Tyrannosaurus vivió hace 66 millones de años en Norteamérica, el Tarbosaurus pudo haber vivido en cualquier otra parte del mundo, pero únicamente pudo haber vivido hace 66 millones de años también, porque ningún individuo conserva su genotipo y su fenotipo durante mucho tiempo. Por lo tanto, aunque hay fósiles, por ejemplo, de Ichthyosaurus, que si los has visto parecen delfines modernos, pero cuando nosotros estudiamos las estructuras de esos animales, realmente no se parecen tanto, solo se parecen vagamente. Entonces tienes que tener en cuenta que los científicos que se encargan de datar el tiempo geológico son tipos muy inteligentes que andan por ahí merodeando piedra por piedra para buscar particularidades, estructuras químicas que se parezcan, deformaciones geológicas que puedan parecerse, incluso islas, continentes que tengan muescas que signifique que en algún momento se mantuvieron juntos, estructuras químicas en las rocas que se asemejen incluso aunque estén a muchísima distancia. Pero la más importante son los fósiles guía, que nos ayudan a más o menos entender cómo ha evolucionado la vida en la Tierra. Los fósiles guía tanto existen en tierra como en mar, entonces es una manera muy práctica de ubicarnos en el tiempo geológico. El único problema es ubicar la primera especie, el primer género, y decir, este animal vivió en tal época, para saber que todas las rocas que pertenecen a ese estrato geológico son de tal época, de tal periodo, de tal era, de tal eón.